En la Santa Sede, al lado de la Biblioteca Apostólica y justo al norte de la Capilla Sixtina, se encuentran los archivos secretos del Vaticano. Son sin duda los documentos históricos más misteriosos y secretos que existen en el mundo hoy en día. Se almacenan y custodian en 33 kilómetros de estanterías con más de 35.000 volúmenes y 12 siglos de historia. Hasta 1881 nadie tenía acceso a ellos, ni siquiera los estudiosos del cristianismo. El Papa León XIII sacó a la luz una parte de dicha biblioteca, no toda, ya que se dice que hay información conectada a la presencia alienígena en el planeta y temas esotéricos, así como información delicada que trata sobre el verdadero pasado de la humanidad. Sobre el tema extraterrestre hay conexiones muy extrañas con el Vaticano. Muchos desconocen que el Vaticano posee un observatorio astronómico desde el año 1578. Se construyó en el siglo XVI, cuando Gregorio XIII mandó construir la Torre de los Vientos en el Vaticano. En 1935 Pío XI lo trasladó a la residencia veraniega de Castel Gandolfo, sobre las colinas Albani, a unos 35 kilómetros al sur de Roma. En 1981 el observatorio fundó un segundo centro de investigación, el Grupo de Investigación del Observatorio Vaticano, en Tucson, Arizona, con sus oficinas en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona. Más sorprendente aún es que en el año 1993 concluyó la construcción del telescopio conocido como VAT, Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada, en el Monte Graham, en el desierto de Arizona, que realiza sus funciones principales bajo la dirección del padre jesuita José Gabriel Funes. Este lugar, el Monte Graham, según las leyendas de los apaches, es una puerta por donde entraban y salían entidades y esferas de fuego. Explican además que es un lugar sagrado. El Monte Graham es el hogar del mensajero espiritual del pasado Gan, dijo un nativo local. Gan es el espíritu que mora en el Monte Graham, conocido hoy como el bailarín espiritual de la montaña Apache, del cual depende el pueblo Apache, desde la época de nuestros ancestros hasta la generación moderna, para las ceremonias y para la supervivencia de nuestra cultura. Tom Horn y Chris Putnam, autores del famoso libro Exo Vaticano, investigaron el Monte Graham y la conexión de entidades alienígenas y el Vaticano. Dijeron que ese lugar es un portal interdimensional y que están monitoreando algo que se acerca desde el espacio. Algunos dicen que es el planeta X, Nibiru. Curiosamente, el telescopio tiene el sobrenombre de Lucifer. El observatorio desarrolla programas en colaboración con muchos institutos astronómicos internacionales como Estados Unidos, Argentina, Italia, Canadá, Chile, etc. Y es miembro de la Unión Astronómica Internacional. Se rumorea en ámbitos científicos que desde hace 10 años el Vaticano cuenta con un satélite de vigilancia en órbita, el llamado Proyecto Siloé, cuya función sería una alerta temprana en caso de aproximación de naves alienígenas. A pesar de que la ciencia admite la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra, históricamente la Iglesia siempre ha negado tal posibilidad. Un ejemplo de ello fue en el año 1600, cuando el sacerdote Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por haber afirmado que podría existir vida fuera de nuestro planeta. El sacerdote jesuita George Coyne, que dirigió el Observatorio Astronómico del Vaticano, destacó en el año 1992 en una entrevista publicada por el diario italiano Corriere della Sera, cuando la NASA lanzó el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI, que cada día se acumulan nuevos datos que hacen pensar en la posibilidad de que existan formas de vida diferentes a las de la Tierra. Unos años después, en el año 2005, el cardenal Conrado Balducci comentó que su experiencia le decía que la presencia de seres inteligentes en el cosmos era inevitable y que su existencia no podía seguir negándose, porque hay muchas evidencias sobre esto. También confirmó que el pensar que estamos solos en el universo es una actitud de ignorancia por parte de nuestra especie. Pero en el año 2012 sucedió lo más inesperado, cuando José Funes, director del Observatorio del Vaticano, sacerdote jesuita y asesor científico del Papa Benedicto XVI y director de los observatorios que están ubicados al sur de Roma y Arizona, dijo lo siguiente: en el universo hay miles de millones de galaxias y billones de planetas. Algunos podrían llegar a tener condiciones parecidas a las de la Tierra y podrían albergar vida. Posteriormente, en otra entrevista publicada en el Observatore Romano, órgano de la prensa de la Santa Sede, indicó que estamos cerca de encontrar vida en el universo, aunque se mostró algo escéptico de lograr
comprobarlo en un futuro cercano, y que se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas. La revista francesa Paris Match entrevistó en el año 2017 al máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Este respondió a una inédita pregunta: ¿existen los extraterrestres? Y dijo lo siguiente: en verdad no sé cómo comenzar a responderle. Hasta ahora el conocimiento científico no ha encontrado en el universo rastros de otros seres pensantes. Hasta el descubrimiento de América tampoco se podían imaginar que existieran otros seres en la Tierra. Y algo que sorprendió enormemente es que en febrero del año 2020 la Santa Sede impartió una conferencia que denominaron El universo y los posibles encuentros con otras civilizaciones. Se celebró en la parroquia de Santa Ana, en pleno centro de la Santa Sede, una conferencia que trata temas como ovnis y vida extraterrestre en la Santa Sede. Casi impensable, pero así fue. Se sabe que existe una estrecha relación entre el Vaticano y estos temas. Incluso uno de los informes relata un encuentro entre el Papa Juan XXIII y un ser que descendió de una nave a los jardines de la residencia papal, donde paseaba en ese momento con su persona de confianza. Curiosamente, hubo un científico ruso que dijo que pudo acceder a la biblioteca del Vaticano y explicó lo que allí se encontró. Soversheno Sekretno es un periódico ruso muy popular y respetado que publicó un artículo muy especial en su número de octubre de 2011. El autor era Vladimir Kusharyan, escritor y periodista. El título del artículo en español era Los mundos del profesor Ludwig. Heinrich Ludwig era un científico ruso, un recluso en los campos de concentración de Stalin, un filósofo, un estudioso de las lenguas antiguas, arquitecto, maestro, librepensador que vivía en el sofocante clima ideológico del comunismo, una persona que no pudieron romper bajo una enorme presión, tortura y traición. Vladimir Kusharyan, periodista que escribió este interesante artículo en el periódico ruso, fue su alumno en la década de 1960, pero solo en los últimos años descubrió el alcance del conocimiento, las ideas y el legado del profesor Ludwig. Todavía no está seguro de quién fue realmente Heinrich Ludwig, un científico educado de forma excepcional que poseía conocimiento enciclopédico, un místico, una persona que fue ordenada para el conocimiento secreto. En el artículo de Soversheno Sekretno relata que el profesor Ludwig pudo ver asombrosos manuscritos antiguos durante su estancia en la Biblioteca del Vaticano en la década de 1920. Allí leyó información sobre alienígenas que habían visitado la Tierra en la antigüedad. Posteriormente comenzó su investigación de la civilización maya e interpretó sus símbolos como naves y seres extraterrestres. Además, el profesor Ludwig mencionó que la biblioteca contenía manuscritos sobre alquimia y códigos antiguos. Cuando el KGB lo arrestó en 1938, el profesor Ludwig fue acusado de ser espía del Vaticano. Sobrevivió a los campos de concentración y las innumerables torturas de las que fue víctima y llevó consigo su increíble conocimiento, habilidades lingüísticas. Hablaba más de 20 idiomas, incluidos los antiguos. Fue denunciado a la policía secreta por su esposa. Kusharyan menciona que el profesor Ludwig mostró a sus alumnos fotocopias de los antiguos manuscritos del Vaticano, que contenían información sobre alienígenas que habían visitado el planeta, con dibujos describiéndoles la esencia oculta de los antiguos mitos. Les habló de Fieri Pilar, el pilar de fuego, que destruyó una antigua civilización avanzada. Mostró a los estudiantes las fotos de las murallas de la fortaleza descubiertas en Babilonia, derretidas con una temperatura poco común en aquella época, y aseguraba que solo las explosiones nucleares podrían causar esto. El profesor Ludwig estaba muy interesado en la civilización sumeria y poseía un gran conocimiento al respecto. Hablaba continuamente sobre el significado esotérico de las pirámides de Egipto, las cuales consideraba como una especie de máquinas de energía. Estudió la civilización etrusca y era conocedor de la cábala. El profesor Ludwig también fue un inventor y diseñador de tecnología militar. Ayudó a su país incluso durante su encarcelamiento. Durante sus días como recluso del Gulag durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo al menos 17 inventos a su nombre, como la construcción de aeródromos militares en áreas pantanosas, una estación subterránea para probar motores aéreos, un lanzador de bombas para la guerra de tanques a corta distancia y muchos más. Su recompensa fue la extensión de su pena de prisión en el año 1942 por otros 10 años, después de que fuera denunciado por su crítica a las políticas de Stalin dentro de los campos de concentración. Ludwig conocía secretos de hierbas milenarias y sus propiedades medicinales esotéricas, y una vez este conocimiento lo ayudó a sobrevivir cuando tuvo que curar a la esposa del comandante del campo de concentración o enfrentar a la muerte. Heinrich Ludwig falleció en el año 1973. Tenía un gran
intelecto e hizo descubrimientos increíbles. Pues bien, según toda la información disponible en los archivos secretos del Vaticano, se esconde bajo llave una gran cantidad de informes sobre alienígenas, esoterismo, escritos antiguos de la época de Jesús y anteriores que describen hechos sobre el verdadero pasado de la humanidad.